Y luego de varios días que no estuvimos leyendo en vivo Números, el libro de Números, hoy damos nuevamente, recapitulamos en el capítulo 14 que nos habíamos quedado. Así que, y hoy que es un día 29 de abril a 2025, ya terminándolo, ya en la noche, estamos dando comienzo al día 12 de lo que es el segundo mes original. Estamos literalmente comenzando el día 12 en este día espectacular y algo que quiero adelantar, se acerca el día 17 del segundo mes original y ese día fue el día en que tanto Adán y Eva, ¿verdad? Transgredieron la ley del Padre. Ese fue el día en que comenzó el juicio como tal, las maldiciones hacia la desobediencia y sobre todo se dio la puerta abierta, se le abrió la puerta a lo que es la muerte. Ese mismo día fue que comenzó el diluvio, o sea, es un día muy profético en cuanto a lo que es juicio y maldiciones, ¿verdad? En lo que es en la tierra y sobre todo la desobediencia. Pero para eso estoy preparando luego, o sea, luego estaré entregando una enseñanza con respecto a las fechas, ¿verdad? Sucesos que ocurrieron mes tras mes para que nosotros vayamos entendiendo más profecías todavía. Pero como hoy no vine a hablar de eso, que se los quise comentar, vamos aquí a empezar trayendo a papá esa presencia de él aquí con nosotros. Padre, gracias, 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 gracias sobre todo, no solamente por este encuentro que me permites entregar tu palabra, tu instrucción, tu entendimiento, tu sabiduría a través de esta palabra tuya que está escrita, Padre, que tú entregaste a través de este profeta espectacular, Moisés, obediente siervo tuyo, amado por ti. Y que él se encargó de escribir estos primeros 5 libros, Padre, según tú le fuiste indicando, con tu ángel amado, con tu Yeshua, con tu palabra en vida, Padre, con tu propio Hijo amado, entregándole todo ese espíritu de sabiduría, entregándole todo y cada uno de los sucesos que ocurrieron desde la creación, Padre, y le diste la visión de lo que iba a estar ocurriendo hasta luego de nosotros como generación escogida por ti, Padre. Gracias porque hoy estamos nosotros con el corazón entregado a ti, humildemente buscando que tú seas el que nos lleves a tu corrección, a tus caminos, a tu entendimiento, Padre, y sobre todo que nos llenes de fe, que nos enseñes a tener esa fe que tuvo Josué al decirle al sol y a la luna que se quedaran ahí parados porque era en defensa de tu pueblo Israel, Padre. Gracias, Padre, por ese tipo de fe que hasta Yeshua mismo aquí en la tierra estuvo enseñándonos y sobre todo cada uno de esos apóstoles como iba recibiendo ese entendimiento poco a poco, porque ya conocían estas escrituras, Padre. Y hoy estamos nosotros como hijos pródigos regresando a poder conocer esta palabra, Padre, con tu entendimiento, como aquellas personas en aquel día de Yom Teruah, buscando luego de regresar de Babilonia, Padre, que así mismito estaban todos en un mismo espíritu buscando que Nehemías y Esdras pudieran entregarle esta palabra nuevamente, pero en esta ocasión con entendimiento. Ellos querían nuevamente aprender, porque sabían que fallaron en tanto. Y así estamos nosotros en este momento, Padre, buscando desde el principio que tú nos guíes para poder aprender realmente cómo comportarnos, qué era lo que tú requerías de nosotros, por qué era tan importante obedecer esos mandamientos, Padre. Gracias nuevamente por este día tan majestuoso, Padre, donde me has entregado tantas buenas noticias para personas que no se las estaban ni esperando. Gracias porque ya yo sé que no son milagros, sino que este es el día a día de tus hijos, Padre, que ya no tenemos que verlos como cosas sobrenaturales sucediendo a nuestro alrededor, sino que ya entendemos que al convertirnos en hijos amados tuyos, hijos nacidos ahora bajo ese espíritu de sabiduría, todo lo que era sobrenatural para nuestros ojos antes, ahora se convierte en lo natural, Padre. Gracias nuevamente y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría, damos comienzo y que seas tú entregando toda tu revelación a través de mis labios, Padre, mientras voy leyendo. Amén y amén. ¡Qué emoción! Porque hoy sí que vamos a estar leyendo algo que yo
no recuerdo, o sea, yo sé que yo he leído todos estos libros, pero no recuerdo qué es lo que hay en el capítulo 14 de Números. So que vamos a estar leyéndolo juntos, así como por primera vez. Y vamos a empezar. Yo por lo menos entiendo que me está pasando lo mismo que la última vez, que no voy a poder ver ningún comentario que me estén escribiendo en Facebook. Estoy hablando con los que están en vivo conmigo, por alguna razón. Porque estoy viendo la misma notificación de la otra vez, así que asumo que me pasará lo mismo. Pero papá, como tú eres tan y tan y tan espectacular, tú me vas a arreglar esto en lo que yo sigo aquí leyendo y cantando para que se vean los comentarios y pueda yo corregir cualquier cosa. Gracias, Padre. Así que vamos a empezar con una canción que el Padre me entregó hace unos meses atrás, que se llama Desafío. Para nosotros entender realmente el proceso tan y tan y tan fuerte, pero glorioso, de lo que es conseguir esa herencia del Padre, esa sabiduría del Padre en nosotros, ese espíritu de Él en nosotros. Así que vamos a empezar y vayan muy pendientes a la letra, porque es cada una de estas enseñanzas, cada una de estas alabanzas más bien que el Padre me entrega, son a su vez enseñanzas. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador, para ser merecedor de tu herencia, oh mi Señor. Debo ser yo procesado con temor y con pavor. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Tu palabra, tu Torá, tu ley, tu instrucción, me enseña a conocer tu profundo corazón. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Comencé a desear tu disciplina, oh mi Señor, y me enseñaste a guardar tu Torá con amor. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Con fe y con valentía caminé hacia ti para encontrar mi consuelo y agradarte a ti. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Me revelaste tus secretos cuando clamé a ti y me respondiste: acércate a mí. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Me entregaste tu nombre, tu sabiduría, mi salvación, mi garantía. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Yo seguí persistiendo hasta ser tu amigo, obedeciendo tu palabra y enseñándola a los míos. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Es un desafío constante entregar mi corazón, manteniendo la obediencia y la fe en mi Creador. Así que vamos a empezar. ¡Qué emoción! Vamos a empezar aquí en el capítulo 14 de Números. Vamos a ver qué empezó aquí a decir. Nos habíamos quedado en que, déjenme ver, en que habían enviado a los espías a la tierra prometida, y los que habían regresado, allí vimos
todos, a casi todos, ¿verdad? 10 de ellos hablando de que ellos se sentían como saltamontes en medio de todos esos gigantes que habían allí y dieron un mal reporte. Y dice que dieron a los Nefelim, que eran unos de la raza creada entre ángeles y humanos, ¿verdad? Antes de lo que era el diluvio. Y entonces ellos estaban ahí, todavía parte de ellos, ¿verdad? Y entonces dice que ahí vimos, en el 33 decía, en el 32, ¿verdad? El 13:32 nos habíamos quedado que decía, y trajeron a los hijos de Israel un informe malo de la tierra que había explorado, diciendo, la tierra a través de la cual anduvimos para explorarla es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en ella son varones de gran estatura, ¿verdad? Son gigantes. Y allí vimos a los Nefelim, ¿verdad? Esa raza creada entre ángeles y humanos, y éramos ante nuestros propios ojos como saltamontes, y así parecíamos ante ellos. Entonces, eso fue donde nos quedamos en ese capítulo 13. Vamos a ver qué decía el 14. Dice, entonces toda la asamblea alzó su voz y clamó, y el pueblo lloró esa noche. Esa noche. Noche siempre representando las tinieblas, el desconocimiento, la desobediencia. Dice el 14:2. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y toda la asamblea les dijo, nos hubiese Elohim, Dios, ¿verdad?, dado muerte en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, o nos hubiese dado muerte Elohim en este desierto. ¿Por qué nos ha traído Yukibakheit a esta tierra para caer a filo de espada, para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Ustedes están entendiendo. La quejadera constante, el estar siempre mirando al pasado, el que ustedes recuerdan cómo fue la esposa de Lot cuando la instrucción se le dio que iban a quemar a Sodoma y Gomorra. Y se les dijo, arranquen de aquí, no miren hacia atrás, síganlo por ahí, ¿verdad? ¿Qué instrucción era? No mirar hacia atrás. ¿Qué representa mirar hacia atrás? Estar pendiente al pasado, a lo que dejaste, al querer regresar, al estar sufriendo por lo que se quedó. Y eso fue lo primero que ella hizo. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Ustedes recuerdan cuando el Mesías decía, ustedes son toda la sal, ¿verdad?, de esta tierra, y la sal cuando pierde su sabor, ¿qué pasa? Se vuelve nada, ya no sirve. ¿Y para qué es que ella quiso ser una estatua de sal? Para recordarnos lo que literalmente nosotros nos convertimos cuando miramos hacia atrás y estamos en quejaderas constantes pensando en que ese pasado era mejor que lo que estamos viviendo y todavía no hemos entrado a esa tierra prometida y ya estamos peleando porque el otro, el que vino con un reporte malo, porque tiene una visión completamente diferente a la del Padre, nos la estamos creyendo y ahí empezamos, así mismito, porque el otro dijo, porque ninguno de estos que se estaba quejando fue. Solo fueron 10. Esos 10 representan a las 10 tribus perdidas que tanto estuvieron así mismito quejándose del Padre y que hoy estamos regresando. Pero, ¿qué está pasando? Que aquí vemos cómo se forma esta única opinión central en base a un informe malo. O sea, creyeron en estas personas sin necesidad de tener la fe, que hoy nosotros, sin necesidad de ver ni escuchar, ya nosotros tenemos esa fe. Qué diferente esas generaciones, ¿verdad?, con esta específicamente, que es la que están haciendo ahora con esta fe. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, y se dijeron unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros ante toda la asamblea de la multitud de los hijos de Israel. Yahusha, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, quienes fueron de los que exploraron la tierra, rasgaron sus ropas. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra la cual pasamos para explorar es una tierra extremadamente buena. Ustedes están viendo, 10 estuvieron hablando un mal reporte de esa tierra y 2 se pararon a decir no, no y no.
Dice aquí, pero miren esos dos. Caleb era un representante, ¿verdad? Venía de la tribu de Judá. Sabemos que Judá es la tribu que nos brinda nuestro Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que es la tribu que mantuvo en todo momento la Torá en sus cabezas. La instrucción del Padre, aunque la contaminaron luego, pero muchos de ellos, no todos, pero mantuvieron siempre esa sabiduría del Padre, esa Torá, esa palabra del Padre en sus corazones, o sea, la mantuvieron ahí. Esos son los quienes conocemos como judíos en la tierra de Jerusalén. Le conocemos como judíos no porque sean una religión, es porque son un linaje de esta tribu específicamente. Son una casa que se le conoce como la casa de Judá. Recuerden que yo les conté que después Jacob tuvo 12 hijos, esos 12 hijos juntos, ¿verdad? En este desierto, el padre los comienza a considerar una sola nación llamada Israel. Pero luego que Salomón estuvo reinando y se contamina con todas esas mujeres que representan a las montones de religiones alrededor nuestro, el padre se molestó muchísimo porque despreció la sabiduría, que es nuestra salvación, nuestro Mesías, que se le entregó a él. Y como se molestó muchísimo, pues imagínense, rompió el reino en dos. Y ahí ese reino se convierte en dos casas, la casa de Judá y casa de Israel. Pero la casa de Israel, o sea, la casa de Judá se componía de dos hermanos, de los 12. Judá con Benjamín, que era el más pequeño. Entonces, pero los otros 10 hermanos se les conocía la casa de Israel, o también se le ha conocido como la casa de José o la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque José fue el hijo de Jacob que carga con la bendición de primogénito y él tuvo 2 hijos, los cuales Efraín fue considerado el que cargaba la bendición de primogénito. Y por ende, esa casa, esos 10 tribus perdidas, se les conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel, o la casa de José, o la casa de Efraín. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque vamos a ver aquí que tanto Caleb representa a Judá y Josué venía de la tribu de Efraín. Ahora estamos viendo que son esas dos casas, o esas dos tribus en este caso, trayendo la buena noticia. O sea, como les dije, Efraín representan al remanente que hoy nos estamos levantando, esa casa de Israel o casa de José, que esos huesos secos que se habla en Ezequiel, que el padre profetizaba a través de Ezequiel para que se levantaran y se formó un ejército, esos somos nosotros, el padre decía, eso es la casa de José. Y entonces ahora nosotros entendemos que nosotros levantándonos de esa manera, somos este Josué saliendo de Efraín y Caleb saliendo de Judá. Pero quiero entregar ese poquito para que no se me confundan mucho, pero por lo menos les quise traer eso para que entiendan el poder de conocer las tribus. ¿Y por qué? Porque así entendemos mucho más las profecías, cuando nosotros conocemos las 12 tribus de Israel, que en este caso son 14 nombres, como les he dicho. ¿Por qué? Porque hubo 2 adicionales, que son los 2 hijos de José, que Jacob adoptó como hijos también. Vamos a ver qué decía aquí. En el 14:6, Yahusha, ¿verdad? Josué, hijo de Nun, que era el que les dije que venía de la tribu de Efraín, y Caleb, hijo de Jefuné, que venía de la tribu de Judá, dice, quienes fueron de los que exploraron la tierra, rasgaron sus ropas y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra, la cual pasamos para explorar, es una tierra extremadamente buena. Si Yukei Baikei se deleita en nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y Él nos las dará, una tierra que fluye leche y miel. Y yo les conté lo que significa, lo que representa esa leche y miel, porque leche es cuando los bebés están empezando a ser amamantados, que quiere decir las personas que están comenzando a conocer la palabra del Padre. Pero entonces, antes de comer sólido, ¿verdad? Están empezando a ser amamantados por esa sabiduría que está en la Torá. Y entonces, ¿y qué quiere decir miel? Pues hay escrituras así mismito que nos dicen
que ella misma, la sabiduría, sabe a miel en nuestra boca, en nuestros labios. Por eso es que hay tantas escrituras que hablan que esa palabra del Padre nos sabe a miel en nuestra boca. Y es que es la sabiduría ya cuando entra en nosotros, cuando la palabra ya está escrita en nuestros corazones y logramos hablar esa sabiduría. Dice, por eso la tierra está llena de leche y miel, pero esa tierra representa que no es la Jerusalén actual ahí en tierra física, es la nueva Jerusalén. Esa es la que está representando esa leche y miel. Dice, no se rebelen contra UK ni teman al pueblo de la tierra, porque ellos serán pan para nosotros. Dice, su defensa se ha apartado de ellos y UK está con nosotros. No les teman. O sea, miren qué palabras tan diferentes a lo que aquellos 10 estuvieron entregando. Aquellos dijeron que se sentían como unos saltamontes al lado de gigantes, que eso era horrible, que mejor no fueran para allá. Y ya todo el mundo estaba con un miedo terrible porque le creyeron el cuento a ellos. Y vinieron estos dos valientes, conscientes del poder de nuestro Padre Celestial, el poder omnipotente de Él, de que es su defensa. Y la tierra pudieron ver exactamente todos los frutos de ella. Y pudieron decir así mismo, si Él se deleita en nosotros, ¿por qué no nos las va a entregar? O sea, no somos nosotros los que vamos a pelear si esa defensa nuestra es Él. Dice, no se rebelen, estoy en el 14:9, no se rebelen contra UK ni teman al pueblo de la tierra, porque ellos serán pan para nosotros, su defensa se ha apartado de ellos. Y UK está con nosotros, no le teman. Pero toda la asamblea hablaba de apedrearlos. Y la gloria de UK apareció en el tabernáculo de la asamblea ante todos los hijos de Israel. Entonces dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me provocará este pueblo? Ay, yo me imagino ese carácter del Padre aquí como que, ¿en serio otra vez esta gente? Dice, ¿y hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que yo les he hecho en medio de ellos. Los heriré con pestilencia. Ay, 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 ay. Los desheredaré. Y haré de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Ustedes están entendiendo que el Padre en este momento estuvo con su pensamiento de aniquilar a medio mundo porque no tenían la fe, eso era todo. Ya todo el mundo había estado aprendiendo a obedecer, a la brava, pero aprendieron. Pero en este momento es lo que Él está literalmente, después de haber estado un año en todo ese desierto, y están viendo que hay una tierra que Él les quiere entregar, mandó gente a velarla, ellos ni siquiera la han visto todavía. Y estas personas llegan, 10, la mayoría obviamente, como siempre, la mayoría siempre tiene una opinión distinta a la del Padre, y son 2 o 3 nada más los que nosotros pensamos tal como es Él. Él me dio ahorita algo que ahora me lo está volviendo a entregar, y es que yo escuché a alguien en unos entrenamientos que yo estaba tomando, que estaba hablando de lo que significaba la diferencia. Lo dijo en inglés, quiero entregarlo en inglés para que puedan entenderlo, ¿verdad? Y luego lo explico en español. La diferencia de lo que era un bug eye y lo que era un God's eye. El bug's eye es la visión de un insecto, la vista de un insecto. Un bug es un insecto. So, el ojo de un insecto lo ve todo gigantesco, así como ellos se veían como unos saltamontes en medio de gigantes. Pero God's eye, el ojo, la vista de Dios, lo ve todo chiquitito, porque Él está allá arriba inmenso. Y todo lo que Él ve en la tierra es así pequeñito. O sea, ¿cómo nosotros debemos ver las situaciones? ¿Con un box eye? ¿Con un ojo de insecto, un saltamonte? ¿O con un God's eye? ¿Con un ojo de Dios que está mirando hacia abajo todo así? Esa es la gran diferencia de estas personas, como el Padre estuvo a punto de aniquilarlas a todas. Y decirle a Moisés, yo mejor prefiero sacar una descendencia de ti que sacar la descendencia de toda esta gente. Porque es que esta gente no tiene fe. No me le va a enseñar a sus hijos a tener fe en mí. Ay, Dios mío, vamos a ver qué dice Moisés. Moisés dice a el Yuki,
entonces los egipcios lo escucharán, pues sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu gran poder, y lo contarán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Yukebakeir, estás en medio de este pueblo, que tú, Yukebakeir, apareces cara a cara, que tu nube está sobre ellos y que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Ahora, si haces morir a todo este pueblo como un solo hombre, entonces las naciones que han escuchado tu fama hablarán diciendo: ¿por cuánto Yukebakeir no pudo meter a este pueblo a la tierra que les juró? Por eso los ha matado en el desierto. O sea, él le está diciendo: mira, van a pensar que es que no pudiste. No fue que van a pensar que es que no quisiste. Van a pensar que tú no pudiste. Y le dice: ahora te suplico que el poder de mi Yukebakeir sea engrandecido. ¡Oh! Miren cómo Moisés mismo estaba entregando consejo al Padre, diciéndole que tu poder sea engrandecido como lo has declarado, diciendo: Yukebakeir, paciente y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, y que de ninguna manera deja sin castigo al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Recuerden que yo les dije que cuando nosotros no obedecemos, que eso está en los mandamientos escritos, y está escrito en montones de lugares, hasta en Deuteronomio y otros libros. Cuando nosotros no obedecemos uno solo de esos mandamientos, Él visita la iniquidad no solamente nuestra, sino la de nuestros hijos, nietos, bisnietos. O sea, todo lo que nuestros padres no obedecieron, todo lo que nuestros abuelos no obedecieron, todo lo que nuestros bisabuelos no obedecieron, estamos cargándolos nosotros. Pero toda la desobediencia nuestra también la va a estar cargando nuestros hijos, nietos, bisnietos, y hasta 3 y 4 generaciones, hasta que se levante uno y diga: hasta aquí está bueno ya. Está bueno ya, yo no quiero más enfermedades en mi familia, más condiciones de salud, más divorcios, más peleas. No, más vicio, lo siento mucho, yo freno esto, yo me pongo aquí a obedecer, voy a entender qué es lo que hay que hacer, y en ese momento cerramos puertas por completo a todas estas maldiciones que corren. Ahí le abrimos puertas a bendiciones durante 1000 generaciones, porque damos acceso a que nuestras generaciones puedan entrar a esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén, y estar literalmente ese milenio en ese reinado del Mesías. Eso vamos a seguir acá. Dice: perdona, te suplico, estoy en el 14:19, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Miren cómo empieza Moisés a entregarse humildemente con esta manera de suplicar ese perdón al pueblo. Oye, le entregaron a Moisés. Cualquier otro le hubiese dicho: bueno, pues dale, padre, aniquila a todo el mundo y saca la descendencia de mí, porque yo me porto bien. Pero Moisés no quiso. Moisés, aunque esta gente estuvo hablando mal de él, en todo momento se quejan de Moisés, en todo momento le dicen y recriminan de por qué los sacó de Egipto. Y con todo eso, Moisés vuelve a pedir súplicas para el perdón de ellos. Y así mismito no le importó que de él pudieran nacer una nación. Él busca que ellos sean perdonados y llevados a esa tierra prometida. Dice, el 14:20, y Yukebakeir dijo: lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, sigue perdonando a causa de Moisés. Pero tan cierto como vivo yo y la gloria de Yukebakeir llena toda la tierra, todos aquellos que vieron mi gloria y mis milagros que hice en Egipto y en el desierto, que me han tentado 10 veces. Aquí hay una mega profecía. El juicio final se hará en el 10º milenio. El final, el de los ángeles y todo. O sea, ese fue el juicio peor que el que viene ahora. Nosotros vamos a estar viendo un juicio fuerte ahora cuando llegue el Mesías. Pero el final, el que van a enjuiciar hasta los mismos ángeles que bajaron a la tierra a destrozar, ese es en el 10º milenio. Y aquí eso es parte de lo que vamos a estar leyendo luego cuando estemos adentrándonos en el libro de Enoch también. Pero
aquí está hablando que lo tentaron 10 veces. Estos son... Abraham fue probado 10 veces, o sea, hay mucha profecía con respecto a este número 10, que ese 10.º milenio será ese juicio final, ¿verdad? Más grande que todos, que fueron 10 tribus que se perdieron entre todas las naciones, que fueron súper rebeldes, que fueron 10 testigos, o sea, 10 espías que regresaron con un informe malo, que tentaron al Padre en 10 ocasiones, quejándose constantemente, pidiendo que si carne, pidiendo agua, pidiendo esto. O sea, miren cómo el Padre está literalmente comenzando, o sea, no comenzando, pero ya declarando exactamente en estas escrituras muchas profecías con respecto a los tiempos, ¿verdad? Dice, que me han tentado 10 veces y no han escuchado mi voz. Ciertamente no verán la tierra que juré a sus padres, ni ninguno de los que me provocaron la verá. O sea, ya estamos viendo aquí que les falta a esta gente como 38 años todavía para seguir caminando en el desierto y ya saben que esos no van. O sea, ya el Padre declaró que esos no van. Vamos a seguir acá. Vieron los milagros, dice. Vieron su gloria. Ese fuego intenso. Y pudieron ver ese resplandor completo de esa gloria, esa sabiduría, todo su esplendor. Han visto esa columna de fuego, esa nube guiándolos. O sea, el Espíritu del Padre manifestado en diferentes formas. Lo han tentado 10 veces, no han escuchado la voz del Padre, no quieren obedecer. No van a ver la tierra que juró a esos padres. Dice, ni ninguno de los que me provocaron la verá. Pero por cuanto en mi siervo Caleb hubo otro ruaj, otro espíritu, y me ha seguido plenamente, que otro espíritu iba a haber ahí, el de sabiduría, y ha seguido el Padre plenamente porque ha seguido en obediencia y en fe. Lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la poseerá. Aunque ahora los amalequín y los kenanín moran en el valle, vuelvan mañana y salgan al desierto por el camino del Mar Rojo. Yukebakate habló a el Moisés, ahora el Moisés, ¿verdad? Lleno de sabiduría, de ese espíritu de sabiduría. Y a el Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo aguantaré esta asamblea malvada que murmura contra mí? En finas palabras, como a mucha gente le gusta decir, porque las traducciones de ahora dicen iglesia, no lo llaman como es, como siempre se debió decir. Él llama siempre su asamblea convocada o asamblea sagrada, que es el pueblo que él quiere para él, ¿verdad? Él no lo llama iglesia, pero como muchas Biblias han estado traduciendo esa palabra congregación o asamblea por iglesia, vamos a leerlo como lo leeríamos hoy. Dice, ¿hasta cuándo aguantaré esta iglesia malvada que murmura contra mí? Por eso yo no le llamo iglesia, porque la traducción real es asamblea o congregación escogida, asamblea escogida o congregación escogida, porque ahora mismo, ¿cuántas iglesias existen? Miles, diciendo que ellas son la iglesia del Padre, ¿verdad que sí? Miles no, millones, pero él nunca llamó a ninguna iglesia. Él llamó a una congregación o una asamblea escogida más bien, que está en montones de lugares. Pasa que está regada entre todas las naciones. Dice, he oído las quejas de los hijos de Israel con las cuales murmuran contra mí. Dile a ellos, tan cierto como vivo, dice Yukebakate. ¿Y por qué él dice tan cierto como vivo? Porque él es un Dios lleno de sabiduría, que es lo que nos brinda la vida eterna. Por eso él es un Dios viviente. Dice, tan cierto como vivo, dice Yukebakate, tal como han hablado a mis oídos, así haré con ustedes. Sus cadáveres caerán en este desierto, y todos los contados entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, sin duda no entrarán a la tierra. O sea,
¿Qué quiere decir esto? Los de 20 años para arriba, que eran los que estaban listos para el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Los que ya van más equipados con el conocimiento de esta palabra, que tienen más experiencia viviéndola, que tienen más herramientas, ¿verdad?, para poder enfrentar cualquier situación. Son los menos que llevaban, era entendimiento y sabiduría. Por eso era que por más que vieron milagros, por más que conocieron la palabra del Padre, por más que se les instruyó, no los escucharon. Por eso él dice, esta gente no va para ningún lado. Son los más jovencitos, los que todavía estaban aprendiendo la palabra, eso es lo que quiere decir los jovencitos, los menos de 20 años, esta generación de ahora que estamos empezando a aprender, ¿verdad? Los más jovencitos, dice, esos son los que iban a poder entrar. Vamos a ver qué dice aquí. Sin duda no entrarán a la tierra respecto de la cual juré que les haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Yahusha, Josué, el hijo de Nun. Mas sus pequeños, de quien han dicho que serían presa, los introduciré, y ellos conocerán la tierra que han despreciado. ¿Quiénes son esos pequeños? Estos que estamos aquí. Estos que estamos aquí somos los primeros, porque el Mesías decía que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Porque esos últimos que seríamos los primeros somos estos que estamos aquí naciendo ahora, estos pequeños, entrando primero a esa tierra prometida, recibiendo este entendimiento, esta sabiduría del Padre, de su propia palabra. Porque no solamente es la fe que nos lleva a quererlo conocer, a quererle agradar, ese temor al Padre, sino que estamos buscando, como él le va a decir después las instrucciones a Josué, que estamos concentrados en aprenderla día y noche, meditando en esa palabra así mismo como él pidió, no desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda, queriendo obedecer sus mandamientos, tal como él pidió, sin escuchar a los 4 bobos que vinieron diciendo como estos 10, no, que hay un montón de gigantes. Eso, miren cómo es la diferencia. Están los bien poquitos que nos dicen, hay que literalmente obedecer los mandamientos, no importa qué, ¿verdad que sí? Honrar el Shabbat es uno de ellos, el 4º mandamiento. Pero hay quienes, montones que nos dicen, eso de judío, esos viejos testamentos, ya Jesús clavó esos mandamientos en la cruz, olvídate de eso. ¿A quiénes vamos a escuchar? A los bobos que tienen el bug's eye, el ojo de insecto como saltamonte mirándote esos gigantes, o a los poquitos que llevamos ese God's eye, ese ojo de Dios, mirando a todo así de pequeñito, sabiendo y reconociendo que hay que obedecer con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, para que Él sea nuestra defensa de esa manera, ¿verdad? Así que vamos a seguir aquí que me emociona. Dice el 14:32. Mas en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto, y sus hijos vagarán por el desierto 40 años y sufrirán sus fornicaciones hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. Voy a marcar esto, yo no sé dónde yo puse. Vamos aquí, porque esto está demasiado fuerte. Y sus hijos, en el 14:33, vagarán por el desierto 40 años y sufrirán sus fornicaciones hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Sus hijos, estos que estamos aquí, nosotros, vagarán por el desierto 40 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que nuestro Mesías llegó? En el 4º milenio. Más bien llegando al 5º milenio, ¿verdad? Pero fue en el 4º. Y entonces, esos 40 años pueden estar representando esos 4 milenios, ¿no? Pero dice que van a estar vagando por el desierto esos 40 años, sufrirán sus fornicaciones, sufrirán las fornicaciones que han hecho todos nuestros padres. Cuando yo hablo de padres, no hablo de padres directos, sino montones de generaciones antes de nosotros, incluyendo esta gente que estaba en el desierto. O sea, gente que no ha querido obedecer, gente que no ha querido tener fe, y que han estado
literalmente fornicando con 40,000 religiones, porque todas las fornicaciones que el Padre habla siempre son con religiones. Todas las creencias que van en contra a lo que es la palabra del Padre, a lo que es la ley del Padre, a lo que son sus mandamientos, son otros dioses. Ídolos, dioses que la gente literalmente está fornicando con ellos. ¿Por qué? Porque la esposa del Padre era esa Israel que él formó en ese desierto. Y ella, ¿verdad? Todas las personas sabias y entendidas que están obedeciendo esa palabra, que están llenas de entendimiento y de sabiduría, son considerados Israel. Y cuando Israel empieza a ser adúltera y a fornicar con montones de otras religiones, cuando se mezcla con Babilonia, cuando se mezcla con Egipto, cuando se mezcla con Roma, cuando se mezcló con todas las iglesias que han venido de la católica misma, todo eso son fornicaciones que ha hecho Israel entre todas las naciones. Pues ya es considerada una mujer adúltera. Y entonces, por eso es que dice que esos hijos, que somos nosotros, este remanente, y vamos a estar sufriendo las fornicaciones de todas esas personas. Y dice, hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto. ¿A qué vino el Mesías? A entregar esa vida de él, ese cuerpo como cadáver, para poder recibir esa vida eterna, ¿verdad? Esa resurrección nacido bajo el espíritu de sabiduría, para enseñarnos a hacer lo mismo. Dice, hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto, hasta que los cadáveres de esas personas que literalmente, ¿por qué son cadáveres? Porque cuando tú no llevas la sabiduría del Padre, tú estás muerto, aunque estés caminando. Él te considera una persona muerta, porque no llevas vida eterna. Cuando tú llevas la sabiduría del Padre, entonces tú eres una persona viva, porque llevas vida eterna, ya puedes pasar literalmente a la Nueva Jerusalén. Pero estas personas, los hijos, el remanente como nosotros, no íbamos a poder entrar a la tierra prometida hasta que esos cadáveres de esas personas muertas que estaban en vida ya sean consumidos en el desierto. Cuando nuestro Mesías regrese, esto se termina. Todos esos cadáveres serán consumidos en ese desierto, ¿verdad? Por el fuego mismo. Y estas personas, este remanente, obtiene esa vida eterna a sí mismito, luego de haber sufrido todas las fornicaciones que hubo entre todas las generaciones nuestras. Eso dice, conforme al número, en el 14:34, conforme al número. Otra cosa que él me está entregando, Génesis 3:19. Miren qué relevancia hay ese verso con esto que acabamos de leer. Génesis 3:19. Génesis 3:19 fue la maldición que se le entrega a Adán precisamente unos días. Hoy estamos comenzando el día 12 del segundo mes. Y esto que voy a leer sucedió 5 días después de hoy. Sucedió el día 17 del segundo mes. Cuando ellos, Adán y Eva, desobedecieron la palabra del Padre, ¿verdad? La instrucción del Padre, y se le entrega esta maldición a Adán. Dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo regresarás. ¿Y qué quiere decir, qué relevancia tiene este verso con el que acabamos de leer en Números 14:33? Voy a leer el de Números. Sus hijos vagarán por el desierto 40 años y sufrirán sus fornicaciones hasta que sus cadáveres sean, o sea, los cadáveres de los padres, sean consumidos en el desierto. Cuando vamos a Génesis 3:19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Eso es todo lo que los hijos vamos a estar vagando por el desierto durante esos 40 años y sufriendo las fornicaciones de los padres nuestros. ¿Por qué? Porque el pan representa la palabra del Padre. Y con el sudor de nuestro rostro, con tanto esfuerzo, lograremos tener tan siquiera entendimiento de ella. Por todos estos pasados años así ha sido. Hasta que regreses a la tierra. Hasta que regreses literalmente a la parte más humilde, que es reconocer que no eres nada, que tú eres polvo, que tienes que regresar de donde viniste. Y por eso es que dice, hasta, en Números dice 33, hasta que sus cadáveres sean consumidos en el desierto, hasta que los cadáveres de los padres sean consumidos en el desierto,
Eso es lo que significa regresar al suelo, regresar a la tierra, regresar al punto donde nosotros entendemos que no somos nada, solamente polvo y ceniza, y empezamos a nacer nuevamente como unos bebés, literalmente nacidos como Yeshua bajo el espíritu de sabiduría. Así como María representa a esa mujer virgen, representa a la Nueva Jerusalén, y Yeshua representa a nosotros naciendo de ella. ¿Por qué? Porque solamente en la Nueva Jerusalén ella es estéril, ella no ha podido tener hijos, y los hijos que están naciendo, hijos de ella, ¿quiénes son? Hijos nacidos bajo el espíritu de sabiduría, como lo fue Yeshua, como lo fue Isaac, como lo fue Juan el Bautista, hijos nacidos bajo el espíritu del Padre, de sabiduría. Y esos somos nosotros, los hijos de la promesa. Uno, Juan el Bautista, es literalmente preparando a otros para recibir esa sabiduría, ese Mesías. Por eso vemos que tanto Génesis, la maldición que se le dio a Adán, era que hasta que él regresara al suelo, iba a mantenerse la maldición de poder entender estas escrituras, ¿verdad? Con el sudor de nuestro rostro comeremos ese pan. Con el sudor de nuestro rostro no es solamente que vamos a estar haciendo 1000 trabajos aquí en la tierra para poder traer nuestro alimento, es que no íbamos a poder comprender estas escrituras hasta que regresáramos a la tierra de donde fuimos sacados, hasta que regresáramos a la parte más humilde de reconocer somos solamente polvo y cenizas, Padre. Permite que yo renazca nuevamente bajo tu espíritu. Y eso es lo que está diciendo Números aquí, 14:33, que esos hijos, ese remanente, estarían vagando por el desierto, ¿verdad? Sufriendo esas fornicaciones que esos padres hicieron, que son, ¿verdad? La contaminación con 1000 otras creencias, hasta que esos cadáveres de esos padres ya se hubiesen consumido en el desierto. Entonces los hijos iban a empezar ahí en ese momento a renacer. Dice el 14:34, conforme el número de los días en los cuales exploraste la tierra, 40 días, 1 año por cada día. Ustedes llevarán sus iniquidades hasta 40 años y verán mi ruptura de la promesa. ¿Ustedes están viendo el por qué fueron 40 años? No era un camino de 11 días. Era un camino de 11 días. Y ellos estuvieron 40 años vagabundando en el desierto dando vueltas. Pero era porque hubo una maldición aquí, a causa de toda la quejaera que hubo. O sea, los perdona a causa de Moisés, pero le zumbó el castigo. Porque esta maldición se la buscaron por estar sin querer creer en el Padre. Viendo milagros, viendo la gloria del Padre, siendo guiados por esa misma gloria del Padre allí con ellos. Y ellos todavía no querían escuchar al Padre. Preferían escuchar a los 10 bobos que vinieron a traer ese informe malo. ¿Y en qué se parecen a nosotros? Of course, se parece demasiado a nuestras generaciones, que han pasado montones de años donde la gente está literalmente hablando lo que interpreta a su bug's eye, a su ojo de insecto, y no está entendiendo las escrituras para entregar realmente el ojo del Padre viéndolo todo. No quieren entregar la fe realmente que es merecedora de conocer, de sentir. Yo estoy loco por darles una noticia a ustedes, pero no se las puedo dar todavía. Pero es con respecto a lo que nosotros le llamamos milagro, pero lo que ya yo hoy conozco que eso es para un hijo del Padre, un hijo que ya nació con ese espíritu, bajo ese espíritu de sabiduría, ya eso es algo normal, de día a día. Pero es con respecto a una persona que recién le diagnostican nuevamente por segunda vez, ¿verdad? Un cáncer, y el Padre me entrega de que en ese hogar se necesitaba una fe, pero de esa gigantesca, porque Él permitió que eso fuese visible ante los médicos, aunque no estaba allí. Así fueron las palabras que me entregó. Eso no es real, eso no está allí. Lo que pasa es que necesité que fuese visible ante los médicos para que esta familia completa, no una persona ni dos, una familia, se uniese a conocer mi palabra de esta forma, a conocer su palabra de esta forma,
y comenzar a entender qué significa fe. ¿Y qué pasó? Así mismito. La doctora, cuando fue a ver los resultados de un estudio que se hizo, le comenta a esta persona, no veo nada, ni siquiera lo que hicimos en la biopsia, no se ve. Y yo, bueno, eso fue esta mañana, por eso fue que me lo estás recordando. Yo esta mañana, cuando yo escuché esa noticia, cuando yo la leí, que me la enviaron, yo no paraba de llorar de emoción, porque eso es lo que yo les quiero decir a ustedes de lo que significa fe. O sea, hay personas que no están entendiendo que, llorando, y una cadena de oración, un grupo de oración, esto y lo otro, y qué bueno, el Padre obró. Pero eso no es la fe. Porque esas son como que cosas que se mantienen temporeras. Cuando tú vives literalmente conociendo lo que significa esa fe, bajo la obediencia hacia el Padre también, llevas ese espíritu de sabiduría en tu interior, es llevar al puro Mesías dentro de ti. Todo. No tienes que activar la cadena de oración, no tienes que hacer nada de eso, para que tú sepas exactamente lo que el Padre te está entregando. Y si el Padre dijo, eso no es real, eso yo lo permití para que los médicos y todos los que están a tu alrededor pudieran verlo, y así tú llegar a mí para que entiendas cómo conocerme. Pero realmente eso no está ahí. Si tú me obedeces, yo misma te entrego exactamente en el próximo resultado, en el próximo estudio médico, vas a confirmar que literalmente eso no estaba ahí. Y así fue. Vamos a seguir, porque yo no sé ni por qué él me trajo eso, pero me emocionó demasiado, se los tenía que contar. Pero así, eso es una de las bastantes formas que él se ha manifestado a través de mí para que otras personas entiendan lo que significa fe. O sea, la sabiduría, hay una escritura que nos dice que la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Hay otra escritura que nos dice que la sabiduría nos trae salud perfecta, la paz y la salud perfecta, perdón. Si nosotros entendemos ese tipo de escritura, nosotros entendemos claramente que nuestro Mesías, cuando él hablaba de que ya él venció al mundo, de que él se llevó todas esas enfermedades, de que él hablaba de esa manera porque él es ese espíritu de sabiduría, que a través de ese espíritu, cuando lo obtenemos, no hay quien nos venza, no hay enfermedad que aparezca. O sea, es porque ya nuestro cuerpo ha sido santificado para poder ser merecedor de obtener ese espíritu, que es ese Espíritu Santo. Hay que aprender a cómo obtenerlo. Y definitivamente con la obediencia hacia los mandamientos, que otra escritura nos los entrega de la manera en que queremos obtener, o sea, si queremos obtener ese espíritu de sabiduría, hay que obedecer los mandamientos. Obligado, no hay forma. Entonces, y esa fe es la que nos mantiene en esa obediencia sin que sea un ritual, sino entendiendo claramente esta palabra, por qué había que obedecerlo. Vamos a seguir acá. Estoy en el 14. Me disculpan que entró una llamada y yo espero que no me haya tumbado el video. Ok, seguí aquí en el 14:35. Yo, Yocheved Height, he dicho, ciertamente así haré a toda esta asamblea perversa que se reúne contra mí. ¿Ustedes saben quién es esa asamblea perversa que se reúne contra él? Porque aunque aquí él está hablando de toda esta gente que no tiene ni fe, pero literalmente nosotros debemos entender que una asamblea perversa que se reúne contra él es todas personas que se reúnen en contra de su palabra, en contra de la obediencia de sus mandamientos, en contra del entendimiento real de esta palabra de vida, como Yeshua se llamaba a sí mismo. Él es la palabra de vida. Él es esta Torá llena de sabiduría. Eso es la palabra de vida, porque la palabra de vida es la palabra del Padre, la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, llena de sabiduría, que es la vida nuestra. La sabiduría nos entrega esa vida eterna. Y una asamblea que se reúne en contra de él es un grupo de personas que definitivamente no cumplen con su palabra, no cumplen con sus mandamientos, están en contra de él como sabiduría, como palabra de vida. Dice, serán consumidos. Dice, serán consumidos en este desierto. El desierto representa todo esto, todo este proceso para llegar a esa nueva Jerusalén. Esto no es solamente la parte literal,
Porque si nos ponemos a leer la parte literal, pues imagínate, estaríamos pensando, bendito, esta gente en el desierto allí, en lo que estaban ahí, para llegar entonces a la tierra prometida, que era la tierra que hoy conocemos como Israel. Bueno, pues esas son cosas que ya pasaron. Y por eso es que nadie le da la importancia, pero todo lo que estamos leyendo es profecía de cómo va a suceder para entrar a la Nueva Jerusalén, que es nuestra tierra prometida. Todo Él siempre lo manifestó primero visualmente para luego ser entregado espiritualmente. Y nosotros, de la manera en que entendemos cómo entrar a esa Nueva Jerusalén de manera espiritual, y cuando yo digo de manera espiritual no quiere decir que nos vamos a imaginar. Está escrito, todo quien lleve el espíritu de sabiduría en su interior fue sellado a causa de ese espíritu. ¿Para qué? Para ser un escogido, que va a ser transformado en luz, literal, porque la sabiduría es la luz, eso es nuestro Mesías, y va a ser transformado en luz en el momento en que el Mesías llegue. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén no va a haber ni sol ni luna que la alumbre. Eso está escrito también en Apocalipsis. Lo único que va a estar alumbrando es la gloria del Padre y el resplandor de su gloria, que es el Cordero. Eso es el espíritu de sabiduría, que también hay otra escritura que dice que ella es el resplandor de la gloria del Padre. Cuando nosotros entendemos que al entrar a la Nueva Jerusalén no podemos entrar con cuerpos humanos, porque nos quemamos. El que no lleve el espíritu de sabiduría, ese es el que se quema. Ese es el que no puede ser transformado en luz para poder habitar la Nueva Jerusalén, para poder estar en vida eterna. Porque esos escogidos que están llenos de ese espíritu de sabiduría van a ser transformados en literalmente la luz de ángeles, o sea, de las formas que ellos quieran estar, pero todo va a ser así mismo, esa luz que es como las estrellas, como para poder habitar esa Nueva Jerusalén, para que todos seamos un mismo espíritu con el Padre, todos seremos luz ahí adentro. Y entonces, por eso es que este desierto representa a todo este proceso que nosotros todavía estamos atravesando. Desde que comenzó la creación hasta el día de hoy, todo eso ha sido el desierto. Primero era Egipto, ahora empezamos el desierto. Pero ese desierto es desde que comenzamos literalmente a salir de esas doctrinas religiosas. Y empezamos a entender, ok, tenemos dos opciones. O creemos en el Padre y comenzamos a obedecer, o nos regresamos para Egipto, como esta gente quería. Entonces el Padre decía, no, yo no puedo regresar a Egipto. Yo prefiero que se mueran aquí en el desierto. ¿Por qué? Porque ¿para qué Él les va a dar pase para regresar a un pasado cuando ahora mismo tienen literalmente dos opciones, vida o muerte? Vida si obedece su palabra y sigue, ¿verdad? Porque eso es lo que nos brinda la vida eterna. Muerte, si la desobedece, como le pasó a Adán, ya está. Y eso es lo que nosotros no entendemos, que ese desierto nosotros estamos atravesando ahora mismo desde el momento en que comenzamos a querer conocer al Padre, de que salimos de Egipto, desde que clamamos al Padre que nos sacara de un pasado que no queríamos estar. ¿Vamos entonces a quejarnos diciéndole que no, yo prefiero regresar al pasado? ¿O vamos a empezar a seguir con fe, a confiar realmente en que Él nos está salvando? Dice, serán consumidos en este desierto y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a explorar la tierra, que regresaron e hicieron a toda la asamblea murmurar contra él, al traer una difamación sobre la tierra, aquellos hombres que trajeron el mal reporte de la tierra murieron a causa de una plaga delante de Yucabacate. Mas Yahusha, ¿verdad? Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que fueron de los hombres que exploraron la tierra, sobrevivieron. Y Moisés dijo estas palabras a todos los hijos de Israel y el pueblo se lamentó grandemente. Hay gente que necesita ver para creer, ¿verdad? Necesita experimentar lo que está sucediendo alrededor para coger miedo y poder obedecer. Y hay otros, como Josué y Caleb, como nosotros ahora que estamos naciendo, con esa valentía, con esa fe, sin necesidad de haber visto milagros, porque Josué y Caleb vieron milagros. Pero los que vienen debajo de ellos, o sea, todos esos jovencitos de 20 años o menos no habían visto milagros. Literalmente empezaron a nacer en el desierto. Y esas personas son las que literalmente llevaban la fe que hoy nosotros llevamos como remanente.
porque no hubo necesidad de que ellos tuviesen que ver esos milagros, sino que se les explicó quién era el Padre y empezaron a aprender a obedecer y definitivamente empezaron a creer. Dice el 14:40. Y levantándose temprano de mañana, subieron a la cima de la montaña, diciendo: aquí estamos, subiremos al lugar que Yucabal ha prometido, porque hemos pecado. Y Moisés dijo: ¿por qué ahora quebrantas el mandamiento de Yucabal? Esto no prosperará, no suban, porque Yucabal no está entre ustedes, para que no sean heridos delante de sus enemigos, porque los amalequitas y los kenanitas están allí delante de ustedes y caerán a espadas, porque se apartaron de Yucabal. O sea, ya no hay defensa para ustedes, pues, no hay forma de que los puedan defender, ya se contaminaron, ya perdieron literalmente el deleite que nuestro Padre tenía en ustedes, por estar hablando de Él, por estar en contra de su palabra, por estar en contra de Él, y por eso habían perdido ya la defensa del Padre, ya no tenían la protección. Y juraban que podían subir a su santo monte, así mismo como dice uno de los salmos, que solamente pueden subir ese santo monte que representa el monte Sión cuando llegue el Mesías, que ahí es que va a estar esa nueva Jerusalén. Él decía en ese salmo que solamente quienes llevaban un corazón puro y manos limpias podían entrar. Esas personas que se mantenían, ¿verdad?, en obediencia, en fe, y ese corazón puro, ¿por qué? Porque estaba listo para recibir la palabra del Padre, esta Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, escrita en él. Y manos limpias porque habían perdonado, todas sus transgresiones habían sido perdonadas porque ya ellos habían perdonado a otros. Cuando vemos aquí que ya esta gente está queriendo subir ese monte, pedir perdón, y cuando Moisés le dice: no, bajen de ahí porque las van a coger con ustedes. Y dice, pero se atrevieron a subir, a la cima del monte. Sin embargo, Moisés y el arca del pacto de Yucabal no se apartaron del campamento. O sea, Moisés y el arca del pacto. ¿Qué quiere decir eso? El arca del pacto era como una caja, un cofre que el Padre mandó a hacer para guardar ¿qué? La Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, lo que el Padre le entregó a Moisés. Y estaba guardado ahí porque eso es el pacto. El pacto en este momento que ellos estaban ahí era literal. Tú tenías que seguir todo lo que yo te escribí en piedras aquí de zafiro. Pero ahora nosotros el pacto que llevamos es que esas mismas leyes que él escribió, que le entregó a Moisés, había que ahora escribirlas ¿dónde? En el corazón, ya no era lo literal. Por eso hay que preparar ese corazón para que puedan estar escritas ahí. Eso fue lo que vino a entregar el Mesías, ¿verdad? Cuando él repartió la copa en aquella cena, que es la cena de Pesaj, ¿verdad?, la primera fiesta sagrada del Padre, y él está con sus apóstoles repartiendo la copa, diciendo que esa copa es el pacto, esa sangre, esa copa el vino representa su sangre que sería derramada, y eso es el pacto renovado. Y cuando buscamos qué es el pacto renovado, pues es esta misma ley del Padre escrita en nuestros corazones. Por eso es que decía que Moisés y el arca del pacto no subieron con ellos, porque Moisés representa la Torá y el arca del pacto, que es lo que representa lo que carga, ¿verdad?, la Torá dentro. Dice, sin embargo, Moisés y el arca del pacto de Yucabal no se apartaron del campamento. Entonces los amalequitas y los kenanitas que habitaban en aquel monte descendieron, los hirieron y los perturbaron, persiguiéndolos hasta Jorma. El 15. Habló Yucabal a él Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado a la tierra de su morada que yo les doy, y traigan ofrenda encendida a Yucabal, ofrenda de humo ascendente, o sacrificio para cumplir un voto, u ofrenda voluntaria, o en sus fiestas solemnes, olor grato a Yucabal de la manada o del rebaño, entonces el que presentare su ofrenda a Yucabal traerá minja, ¿verdad?, una ofrenda de alimento,
de la 10ª parte de un efa de flor de harina mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite. Y recuerden que yo les avisé lo que significaba esa harina y ese aceite. Esa harina representa con lo que comienza a crearse ese pan, esa palabra del Padre. Eso estamos preparando esta masa que estamos preparando, como Juan el Bautista, preparando los corazones de las personas para poder recibir al Mesías, recibir la sabiduría. Juan el Bautista se encargó de enseñarle a las personas esta palabra. Y ese bautismo que él hacía en las aguas representaba nosotros zambulléndonos en esta palabra, que son esta palabra pura, sin contaminación, ¿cómo se dice la palabra? Sin interpretaciones humanas, ni de teología, ni de judaísmo, ni de Kabbalah, ni de Talmud, ni de Halajá, ni de Yemayá, ni de 40.000 libros que han escrito 40.000 cristianos diciendo, ay Dios mío, mira, si lees esto. El otro día yo estaba viendo, estaba en un chat de WhatsApp donde enviaron, son un grupo grande, y enviaron un post que decía Proverbios 16:9, algo así era, no lo tengo aquí. Decía una cosa ahí como que si te esfuerzas y confías en Dios y qué sé yo qué, y un párrafo, y yo decía, eso no dice Proverbios 16:9. Y yo decía, pero ¿por qué la gente pone que eso es Proverbios 16:9 y una interpretación? Porque no escribieron la escritura, o sea, no pusieron el verso de Proverbios. Lo que pusieron fue Proverbios 16:9 y un párrafo de la mentalidad humana a su entendimiento de lo que es ese párrafo. El que lo lee jura que eso está escrito en la Biblia, pero yo que conozco lo que está escrito me doy cuenta de que, ¿por qué escribieron eso? Eso no es lo que dice Proverbios 16:9. Y yo me voy a Proverbios 16:9 a confirmar. Lo que decía era un verso así de chiquitito, nada que ver con lo que estaba escrito. Y yo, así es la teología, así es el judaísmo, así es el cristianismo, así son todas las religiones, interpretando la palabra del Padre a su propio entendimiento y ni siquiera la entregan, de la manera pura que está escrita. Nosotros llevamos leyendo desde Génesis, llevamos Éxodo, llevamos Levítico, estamos en Números, e inclusive leímos Eclesiástico, y yo leí algo adicional a esos libros. Yo les he enseñado que lo que yo leo, miren, no está ni siquiera marcado con anotaciones, no tiene como otras Biblias de estas cristianas que yo las he visto con un montón de pajafitos aquí chiquitos entregando un entendimiento de algún bobo que las escribió. Nada de eso. No se necesita eso, porque eso es lo que contamina. Y el corazón puro que nosotros debemos llevar tiene que estar así, sin conocimiento alguno. O sea, que mientras más conocemos, más hay que votar. Más hay que votar para poder comenzar en cero, a conocer al Padre en su palabra pura. Cuando nosotros entendemos su palabra pura, ahí es Él el que comienza a entrar en nosotros, a entregarnos su entendimiento, su sabiduría, no la de los hombres. Yo no sé cómo que me llevó ahí a todo eso, yo no sé ni dónde yo estaba, vamos a ver. Le estaba entregando esa harina mezclada con aceite. Eso es lo que les estoy diciendo, esa palabra pura es lo que comienza a mezclarse con el aceite, que es el entendimiento. Por eso es que el Padre necesita que eso sea una ofrenda esa ofrenda que nosotros le hacemos a Él, eso es olor agradable hacia Él. Dice, y prepararás, el 15:5, y prepararás la 4ª parte de un hin de vino para la libación con la ofrenda de humo ascendente o el sacrificio por cada cordero o por cada carnero. Y prepararás para una minjá, una ofrenda de alimento, 2/10 de flor de harina mezclada con 1/3 de un hin de aceite, y para la libación ofrecerás 1/3 de un hin de vino como olor grato a Yud-Kei-Vay-Kei. Y el vino representa, como ya yo les dije, como el mismo Mesías dijo, ese pacto renovado, esa Torá escrita en nuestros corazones. Él está empezando a decirnos aquí, cuando entren a la tierra prometida y hagan
sacrificios, ofrendas, lo que ustedes vayan a estar entregando, van a preparar, van a presentar la ofrenda al Padre, van a traer un pedazo, ¿verdad? Dio unas instrucciones específicas, pero lo que le quiero decir es, los tres ingredientes eran esa harina selecta, que representa este comienzo, ¿verdad?, la preparación de esa palabra del Padre, aceite, que representa el entendimiento, y vino, que representa al pacto renovado, a que esa harina con ese aceite, esa palabra ya bien entendida, comenzó a ser escrita en nuestro corazón. Así que, qué emoción. So, vamos a ver, eso es una ofrenda para Él. Imagínense, Él se siente súper deleitado en que nosotros seamos esas personas sabias y entendidas. Eso es la verdadera Israel. De eso es que va a estar lleno la Nueva Jerusalén. Dice, esos son los escogidos. Dice, el 8, 15:8. Cuando presentare un novillo como ofrenda de humo ascendente o sacrificio para ofrecer voto u ofrendas de paz a Yahweh, entonces él presentará con el novillo una minjá de 3/10 de flor de harina mezclada con la mitad de un hin de aceite. Para la libación ofrecerá la mitad de un hin de vino como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Así se hará con cada toro o carnero o cordero o cabrito. Y cuando yo menciono estos animales, ellos representan a personas o naciones. Cuando luego estaremos leyendo, ¿verdad?, como les conté en ese libro de Enoch, el Padre le entregó una visión a Enoch con muchos animales, y esa visión fue la primera vez que se entregó una visión a alguien, ¿verdad?, un profeta del Padre, y en la visión les entregaba esos animales representando desde Adán hasta después de Yeshua, hasta después de nuestro Mesías. Y entonces primero empezaban a hacer unos toros, y un toro negro, un toro rojo, una vaca blanca, y ellos representaban a Adán, a Eva, a Caín, a Abel, y seguían con los toros, las vacas, hasta que llega Jacob, y era la primera oveja que había en la visión, y empezaron las ovejas, y luego empezaban otros animales. Por eso es que estas escrituras, si nosotros no conocíamos la Biblia entera, no íbamos a poder jamás y nunca entender los libros de Enoch, por ejemplo. Pero ahora con esos libros de Enoch, Jubileo, Jasher y otros más, ya yo logro entender todavía más estas escrituras, porque ya conozco lo que hay en ambos. Y esa es la manera de yo entregarle, aún viendo ustedes que no tenía anotaciones, no tenía nada, ya ese pacto renovado está en mí. Ya esta Torah está escrita en mi corazón. Ya Él me entrega sin parar recuerdos de otras escrituras en otros libros para yo entender claramente de lo que se está hablando aquí y entregárselos a ustedes. Y eso es lo que Él está buscando en cada uno de nosotros. ¿Sabes? No es uno que se levanta a hacer esto. Es que cada uno podamos lograrlo sin necesidad de estar sentados en un banco de la iglesia esperando a que nos digan 40 boberías. Literal, y yo a veces hablo así de las iglesias y no es que yo esté en contra de cada una de ellas. Estoy en contra de quien está con atrevimiento, enseñando una palabra sin sabiduría. Porque yo estuve literalmente aprendiendo de esa misma forma. Yo no tenía conocimiento, al igual que la mayoría de nosotros. Y yo estaba sentándome todos los domingos a escuchar a un cura, a un sacerdote, hablar de un ritual, porque literalmente ahí no se habla, en las misas católicas no se habla la palabra del Padre. Literal están toda la hora entera hablando de un ritual, rutinas completamente ya establecidas cada domingo, y 15 minutos de esa hora es que se habla un pedacito de algo de la Biblia, un salmo, cualquier cosa que ni siquiera es el salmo completo, es un pedacito. Y el cura da la interpretación en los 15 minutos por reloj ahí que tiene para que todo cuadre exactamente. ¿Y quién aprende? Nadie. Pero me decían que si me leía la Biblia me iba a volver loca. Que no la leyera porque me iba a volver loca. Pero mire qué clase de consejo. Eso sí que es una asamblea que se reúne en contra del Padre. Y yo no lo sabía. Pero ¿qué pasa? Que cuando voy a las iglesias cristianas como pentecostal, evangélica, adventistas, muchas otras que conocen la palabra del Padre, porque esas sí leen, pero entonces yo me sentaba
y escuchaba al pastor hablando y estaba leyendo, qué sé yo, otro párrafo de algo que vamos hoy a hablar de, qué sé yo, de esto mismo. No, ellos no leían Nuevo, ¿cómo es? Old Testament, o sea, el Viejo Testamento, no, ellos tenían que leer más que el Nuevo, ¿verdad que sí? Pues vamos a leer Juan. Y Juan 1 dice que en el principio era Dios, y Dios era la palabra, y esto y lo otro. Y cuando lo hagan eso, empezaba el sermón completo de toda la interpretación humana y tal, porque sí, porque la etimología nos dice, porque la palabra amor dice aquí, porque en hebreo esto representa, porque en griego esto quiere decir tal cosa. Y todo el mundo, wow, qué lindo habló el pastor. Y están ahí los primeros 3 días después del domingo, ay, qué emoción, hasta que se les olvida. ¿Ustedes entienden si eso realmente estaba hablándose con sabiduría? No. Cuando nosotros entendemos que se está hablando la palabra del Padre con sabiduría, que se está entregando con vida eterna, es cuando esto mismo está sucediendo. Estamos leyendo desde Génesis, entendiendo claramente lo que dice. Para poder entender el mensaje del Mesías, allá en un Nuevo Testamento, hay que entender de dónde lo sacó. Y toda la gente que él le hablaba, todos conocían la palabra del Padre. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, al menos. Porque habían naciones que solo conocían esos 5. Y otras, como por ejemplo los judíos, conocían más, que eran esos libros de los profetas. Isaías, Ezequiel, Baruch, Enoc. Todo eso, los proverbios, los salmos, todo eso estaba ya. Y las personas que recibían al Mesías era porque ya conocían esa palabra. Los gentiles que se habla cuando Pablo estaba enseñándole a ellos, tuvieron que pasar primero por Juan el Bautista para conocer esta palabra, para sumergirse en esas aguas que es la limpieza de sus pecados, porque esta palabra es la que nos santifica, la que nos limpia de los pecados. Nuestro Padre Celestial está a través de esta palabra entregándonos el perdón de los pecados para poder recibir su espíritu de sabiduría que es santo. No puede entrar en ningún lugar que esté contaminado. Para nosotros poder entrar al pacto renovado, a que esté escrita en nuestros corazones, necesitamos, así mismito, sumergirnos en esta agua, en esta palabra del Padre, para poder hacer un área sagrada, para que Él pueda habitar. Yo no sé por qué me ha agarrado así mismito para entregar todo esto, pero yo no sé quién necesitaba escuchar todo esto. Vamos a ver dónde yo estaba, porque cuando agarra así, alguien necesitaba escuchar todo lo que él dijo a través de mí ahora mismo. Yo estaba en los animales. Y les estaba dando una explicación de cómo es que yo conozco tanto, no porque soy una nerdita que me sentaba a leer, es porque he sacado toda esa basura que yo he ido aprendiendo, que fui aprendiendo en diferentes lugares. Porque lo que estaba aprendiendo eran doctrinas, no estaba aprendiendo la palabra del Padre, definitivamente. Y eso fue lo que llevó a estar contaminándome sin yo saberlo. Y cuando el Padre, así mismo, en un momento dado yo dije, ¿dónde tú estás? Que yo he estado visitando montones de lugares y no te siento ahí. Como yo sé quién tú eres, en algún punto yo sé que te voy a conocer, pero es mucho más poderoso lo que yo he visto en esas iglesias. Y efectivamente. Y así, a solas en mi hogar, con la Biblia en mano, es cuando Él mucho más me ha entregado de quién es Él dentro de esta Biblia. Y ahora miren cómo yo se las puedo entregar de esta manera, solo leyendo nada más. Así que vamos a seguir acá. Estoy en el 15:11. Así se hará con cada toro, cada carnero o cordero o cabrito, conforme al número que ofrezcan, así harán con cada uno según el número de ellos. Todo natural de Yisrael, todo hijo natural de Yisrael, todo hijo de cada una de esas tribus, de los linajes, hará estas cosas de este modo al presentar una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y si un extranjero morare con ustedes, o cualquiera que estuviese entre ustedes en sus generaciones y presentase ofrenda encendida de olor grato a Yahweh como ustedes lo hacen, así hará él.
Una misma ordenanza tendrán tanto para ustedes, los de la asamblea, los de Israel, como para el extranjero que habitase con ustedes. Un estatuto perpetuo en sus generaciones, perpetuo. Tal como ustedes son, así será el extranjero delante de Yud-Kei-Vay-Kei. Una misma Torá, o sea, una misma instrucción, y una sola ordenanza, una sola ley, tendrán para ustedes y para el extranjero que habite con ustedes. ¿Qué quiere decir todo esto? El hijo natural de Israel puede ser ese mismo que vino de los linajes, ¿verdad? Que tiene sangre hebrea, pero realmente el hijo natural de Israel es ese que nace bajo el espíritu de sabiduría del Padre. ¿Y quién es ese extranjero que habita entre ellos? Personas que no eran parte de los linajes o personas que literalmente eran unos gentiles, eso es extranjeros, gentiles, personas que no obedecían la palabra del Padre y que ahora quieren, como él dice, si algún extranjero quiere presentar ofrenda, que la haga de la misma forma, no como él quiera. Y por eso es que hay tantas iglesias cristianas mismas que están adorando a Jesús o adorando a Dios y todas lo hacen de manera diferente, porque todas son extranjeras. Se supone que es una misma ley, una misma Torá, una misma instrucción para todo el mundo que quisiera adorar al Padre, agradarle a Él. Y esa instrucción llevaba la palabra con entendimiento y el pacto renovado, escrita en nuestros corazones. Dice el 15:17, Yud-Kei-Vay-Kei habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra de donde los traigo, sucederá entonces que cuando coman del pan de la tierra presentarán ofrenda alzada a Yud-Kei-Vay-Kei. Esa ofrenda alzada, dice, y la harán elevar como la ofrenda de la era, así la harás, de la primicia de su masa. Darás a Yud-Kei-Vay-Kei una ofrenda alzada por sus generaciones. ¿Y quién fue esa ofrenda alzada que se entregó al Padre cuando empezamos a entrar a esta tierra prometida? Que la tierra comprometida, como les dije, representa esa nueva Jerusalén. Ya yo estoy entrando. Usted, yo no sé, pero el Mesías a mí me enseñó, y sobre todo en esta palabra del Padre, que yo no necesitaba ver para creer, ¿verdad que sí? Ya yo, al estar con esta Torah escrita en mi corazón, ya yo estoy siendo parte de esa nueva Jerusalén. Y aquí dice que cuando ellos entraran, había que entregar una primicia, un primer fruto, y se lo iban a entregar meciéndole al Padre. Había que elevarlo y mecerlo. ¿Quién fue ese primer fruto de esta cosecha? Nuestro Mesías. Y él, asimismito, el día de la tercera fiesta sagrada de nuestro Padre, que son el día después del Shabbat de la semana de panes sin levaduras, que es la segunda fiesta, ese día había que presentar esta ofrenda. Y ese fue el día que nuestro Mesías resucita. Y le dice a Magdalena cuando la ve, a María Magdalena, no me toques, porque todavía no he sido presentado al Padre. Porque él era este primer fruto que debía ser presentado al Padre para que el Padre lo aceptase como primer fruto de esta cosecha y así nosotros ser bendecidos como cosecha completa. Dice, y si erran, ¿verdad? Y si erran, o sea, cometen el error y no observan todos estos mandamientos que Yud-Kei-Vay-Kei ha hablado a Moisés, todo lo que Yud-Kei-Vay-Kei ha ordenado a través de Moisés, desde el día en que Yud-Kei-Vay-Kei le ordenó, y de aquí en adelante por sus generaciones, esto no era para que se quedara más que allí en el desierto. Dice, sucederá que si el pecado fuera cometido por ignorancia, como la mayoría de nosotros que hemos estado ignorantes a esta palabra, no sabíamos ni que había que obedecerla, no teníamos el entendimiento, mucho menos conocimiento real, porque le estábamos creyendo los cuentos a montones de líderes religiosos. Y dice aquí que si fuese por medio de ignorancia,
sin el conocimiento de la asamblea, ¿verdad? De Israel, toda la asamblea presentará un becerro como ofrenda de humo ascendente en olor grato a Yahweh y con su minja, ¿verdad? Su ofrenda de alimento y su libación, según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Esto estuvimos aprendiéndolo en Levítico. Él lo está trayendo nuevamente de lo que él entregó en Levítico. Dice, y el sacerdote hará expiación por toda la asamblea de los hijos de Israel y les será perdonado porque es por ignorancia. Fue por desconocimiento. Dice, y traerán sus ofrendas un sacrificio encendido a Yahweh y sus ofrendas por el pecado ante Yahweh por su ignorancia. Y será perdonada toda la asamblea de los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Hemos sido perdonados ahora que estamos entendiendo que éramos parte de ella, de Israel sin saberlo. Estábamos bajo ignorancia sin entender que había que obedecer estos mandamientos y hoy estamos entregándonos nuevamente y estamos siendo perdonados y aceptados como hijos de Israel, ¿verdad? Dice, y será perdonada toda la asamblea de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, aún el que no era parte de Israel, pero que habita entre la asamblea, quiere obedecer al Padre, quiere seguirlo, ¿verdad? Por cuanto fue ignorancia de todo el pueblo. Y si alguno pecare por ignorancia, traerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por aquel que pecare por ignorancia, cuando pecare por hierro, delante de Yahweh. Hará expiación por él y le será perdonado. Tendrán una Torá, una instrucción, para el que pecare por ignorancia, tanto para el natural de los hijos de Israel como para el extranjero que morase entre ustedes. Y aquí nuevamente traigo, en Romanos, no recuerdo exactamente dónde, sí, ahora sí veo los comentarios, así que Estel, veo que estás por ahí. Si me puedes buscar exactamente dónde es que dice, porque si no me equivoco está en Romanos, que dice que iba a haber un árbol de olivo y que las ramas naturales de ese árbol de olivo, que el árbol de olivo representa a Israel, y esas ramas naturales son los hijos naturales, los hijos de las 12 tribus, y las ramas naturales que no brinden fruto iban a cortarla y a quemarla, y iban a haber otras ramas que se iban a injertar de un olivo silvestre, ¿verdad? Se iban a injertar al olivo natural. Esos hijos que son extranjeros que ahora quieren ser parte de Israel se iban a injertar para que fuesen hijos de un mismo olivo, hijos naturales de un mismo olivo. Y entonces a eso es lo que se refiere, que iban a tener una sola Torah, una sola instrucción, una sola ley, para el que pecare por ignorancia, tanto para el natural de los hijos de Israel como para el extranjero que morase entre ustedes. Dice el 15-30, pero aquel que lo hiciere intencionalmente, sea natural de la tierra o extranjero, él mismo vitupera a Yahweh. Tal persona será cortada de entre su pueblo, porque si conoces la verdad del Padre, conoces su instrucción, conoces la Torah de él, los mandamientos, y tú no los quieres obedecer, no es que sea por ignorancia porque tú no lo sabías, es que estás consciente y no te da la gana. Ay, 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 ese sí va a ser cortado de entre su pueblo. Ya esas son las ramas que literalmente el Padre dice que va a quemar. Y dice, porque ha despreciado la palabra de Yahweh, que ha despreciado como Salomón la sabiduría, ha despreciado al Mesías. Eso es lo que quiere decir, ha despreciado la palabra de Yahweh, la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. De esa Torá es que nace el Mesías, del cumplimiento, del entendimiento, del conocimiento de esta Torá. Dice, y ha quebrantado su mandamiento. Tal persona será completamente excluida, su iniquidad recaerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el Shabbat. Y los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a él Moisés y a él Aarón y a toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia, porque no se había declarado lo que se debía hacer con él. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ciertamente el hombre ha de morir,
Toda la asamblea lo apedreará fuera del campamento. Ay, 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 ay. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerdan cuando el hijo de Dan, vamos a buscar eso, en Levítico, ay, 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 hubo un hombre que estaba blasfemiando el nombre del Padre. Y uno dice, estaba maldiciendo el nombre del Padre. Y el Padre dijo que lo sacaran de la asamblea así mismito. Y ven, lo voy a leer, está en Levítico 24, del 10 estoy. Dice, por aquellos días, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y este hijo de la mujer israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El hijo de la mujer israelita blasfemió el nombre de Yukebakel y maldijo. Y lo trajeron a Moisés. El nombre de su madre era Shelomita, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo custodia, exactamente lo que acaba de pasar aquí. Dice, lo pusieron bajo custodia hasta que les fuese mostrada la sentencia de Yukebakel. Lo mismo que pasó allí. Entonces Yukebakel habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza, y que toda la asamblea lo apedree. Uy, ay, ay. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, cualquiera que maldijese a su Elohim, a su Dios, cargará su pecado. Y el que blasfemeare el nombre de Yukebakel ciertamente será condenado a muerte, y toda la asamblea lo apedreará. Tanto el extranjero como el natural, cuando blasfemeare el nombre de Yukebakel, será condenado a muerte. Blasfemear el nombre del Padre es blasfemear contra la palabra del Padre, contra la sabiduría del Padre, contra su espíritu de sabiduría, Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Como él dijo, cuando se reúnen en contra de él, cuando tú estás enseñando a no cumplir con los mandamientos del Padre, tú estás blasfemiando el nombre del Padre. El nombre del Padre es literalmente su propia sabiduría. Eso es el nombre que Él le entrega al Hijo. Es el nombre que Él nos entrega a nosotros cuando nacemos con ese espíritu. Y literalmente, cuando este hombre se paró aquí mismito a blasfemiar en contra del Padre y tuvo ese encontronazo con otro israelita, esto es el anticristo. Hablamos en aquella clase, ¿verdad? Quienes cogieron las clases de Levíticos conmigo, vimos que esto fue una profecía representando quién es ese anticristo y por qué iba a ser sacado fuera del campamento y apedreado. Esto no es que la gente cada vez, como lo ha cogido literal los judíos, que cada vez que veían a alguien blasfemiando el nombre del Padre lo apedreaban. Les estoy diciendo, todo lo que sucedió de una manera literal es una profecía de lo que estará sucediendo de manera espiritual. Anticristo, ¿qué quiere decir? Antimesías. ¿Quién es el Mesías? El espíritu de sabiduría de nuestro Padre, que nace de la obediencia a los mandamientos del Padre, de su palabra. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y cuando nosotros vemos que una persona está blasfemiando el nombre del Padre, es porque está en contra, está enseñando literalmente a desobedecer la palabra del Padre. Y cuando nosotros vemos acá otro que está recogiendo leña en Shabbat, vamos a ver qué será eso. Porque la leña, ¿para qué? Para encender fuego, ¿verdad que sí? Y Shabbat, ¿qué significa? No es el sábado. Porque si nos vamos con el calendario original, no todas las semanas caerá sábado. O sea, no todos los años caerá sábado, porque el calendario gregoriano ha destrozado el calendario original y le ha añadido días. Si nos vamos al calendario original, no todos los años cae el mismo día, el séptimo día de la creación. Siempre va a ser el séptimo día de la creación, pero no se sabe si va a ser sábado, domingo, martes o lunes. Cuando nosotros hablamos de Shabbat, nosotros estamos hablando de lo que es el séptimo milenio. El milenio donde la maldad se va a amarrar para vivir 1000 años en paz completamente con nuestro Mesías, que estamos a punto de terminar ese sexto milenio para entrar ese séptimo. Estamos a punto de recibir al Mesías para que comience el recogido de toda esa cizaña y la vaya a llevar ese fuego para poder nosotros como trigo habitar con Él en esa nueva Jerusalén. Pero ¿qué pasa?
Aquí están hablando de ese que está recogiendo leña. En medio del Shabbat, tú no te puedes poner a hacer nada de trabajo, ¿verdad? Porque para eso fueron los 6 milenios anteriores. Todo el trabajo que se hizo, toda la enseñanza que se hizo para que solamente en el Shabbat estuviesen las personas que se prepararon con anticipación. Y esa leña representa a que la persona iba a encender fuego, porque ¿para qué tú vas a recoger leña? ¿Y para qué tú quieres encender fuego en un Shabbat? ¿Qué representa encender fuego? Pelea, contiendas, es más lo que necesitamos entender lo que significa este pedacito que está escrito, ¿no? Se han enfocado en el apedramiento, ¿verdad? De todo lo que, por eso es que los tantos fariseos fastidiaban tanto al pobre Yeshua con eso de que está haciendo cosas en Shabbat, cuando no tenían entendimiento de lo que significaba un Shabbat realmente, el original, o sea, el verdadero. Cada séptimo día de cada semana es una preparación para nosotros saber convivir con el Mesías en el séptimo milenio. Es un deleite, es un disfrute de nosotros frenar todo lo que nosotros estamos haciendo comúnmente para dedicarlo solamente al Padre 24 horas completas. Tenemos permiso para descansar en la cama, tenemos permiso para leer la Biblia todo el día si queremos, tenemos permiso para estar compartiendo con nuestras familias, hablando del Padre, enseñándole a nuestros hijos. Ese deleite en nuestro Padre, Él lo pidió ese día. ¿Por qué? Porque ese único día todos sus hijos están reunidos en ese mismo espíritu. Y esa es la señal de los hijos y el Padre, ese día. Por eso mismo. Porque a ti, si a ti te da la gana, porque te enseñaron que fuese domingo, de ir a la iglesia y esto y lo otro, estás allí compartiendo con la familia y esto. Pero el Padre no te pidió que fuese ese día. El Padre pidió que fuese un Shabbat. Y si a ti te da la gana de hacerlo ese día, tú te sientes conforme porque estás ese día entregándoselo al Padre. Y nuestro Padre está acá como que, ¿es cuando tú digas o es cuando yo te pedí? Entonces todos sus demás hijos verdaderos están todos reunidos en un mismo día. Y tú como un bobo en otro día, pensando que al Padre le está agradando. Aquí, vuelvo a leer, para que entendamos entonces qué significaba esto de que apedraron a este igual que al otro. El otro representa a ese anticristo, ¿verdad? Que va a estar viniendo esa bestia, lo leímos inclusive exactamente en el Apocalipsis, lo dice de la misma forma, la bestia blasfemiaba el nombre del Padre de la misma forma y fue expulsada. Así mismo como está escrito en Levítico acerca de ese hijo de Dan, y aquí estamos viendo algo que también está haciendo una profecía de lo que va a suceder. Vamos a ver. Estoy en el 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, todavía no han entrado a la tierra prometida, o sea que estamos literalmente en este proceso todavía de aprendizaje, encontraron a un hombre que recogía leña en el Shabbat. Y los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a él Moisés. Miren, ¿a dónde lo llevaron? A él Moisés, a Moisés lleno del espíritu de sabiduría. Y a él Aarón, y a toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia porque no se había declarado lo que se debía hacer con él. Entonces Yukivakate dijo a Moisés, ciertamente el hombre ha de morir. Ustedes ya entienden que la parte de morir es que ya no va a recibir la vida eterna, aún siendo parte de Israel, que ya la llevaba. No, ya no. Así como Adán la perdiste, así como Salomón la perdiste también. Dice, toda la asamblea lo apedrará fuera del campamento, así como le pasó a ese anticristo, a esa bestia, ¿verdad? Esto es una profecía de ese sistema, ¿verdad? Porque no tiene que ser una persona específica, puede ser un sistema que está recogiendo leña en el Shabbat, está creando en estos próximos días, en estos próximos años, una contienda, ¿verdad? Para cuando llegue el Mesías, ¿verdad? Eso es lo que va a estar sucediendo y lo van a sacar. Dice, entonces toda la asamblea lo llevó fuera del campamento, lo apedreó y murió como Yukivakate ordenó a Moisés. Y Yukivakate habló a él Moisés, diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles que hagan tzitzis. Tzitzis, dice, y diles que hagan tzitzis en los bordes de sus vestimentas a través de sus generaciones, y que pongan en cada tzitzis de los bordes un cordón de azul. El tzitzis es como un flequito, ¿verdad?, que está en los bordes de esa vestimenta. ¿Sabes que saben que los judíos tienen como unas trencitas, unos flequitos que cuelgan de la vestimenta cuando ellos caminan, ¿no? Vamos a entender para qué era eso. Dice, y el tzitzis les servirá para que cuando lo miren se acuerden de todos los mandamientos de Yud-Kei-Vay-Kei y los cumplan. Estas personas literalmente tuvieron que ponerse esas cosas físicas colgando en sus vestimentas para acordarse de cumplir los mandamientos. Y nosotros, ¿realmente necesitamos ponernos cosas en nuestras vestimentas para acordarnos del cumplimiento de ellos? No, porque es que cuando ya están escritos en tu corazón, tú no necesitas estar buscando algo que te los acuerde, porque es que todo lo que tú haces a tu alrededor está literalmente concentrado en cumplir ello, en que cumpla con esos mandamientos. Y eso no es algo que nos pese. A quienes llevamos esta Torah escrita en nuestro corazón, no nos pesa como obedecer, es parte de nuestro diario vivir. Nos disfrutamos todo nuestro entorno porque obedecemos de manera de corazón. Dice, el tzitzis les servirá para que cuando lo miren se acuerden de todos los mandamientos de Yud-Kei-Vay-Kei y los cumplan y no vayan tras su corazón y sus propios ojos, tras los cuales los han prostituido. ¿Por qué Yeshua vino a curar a los ciegos? Porque los ciegos eran personas que no tenían ni conocimiento ni entendimiento y, como dice aquí, habían prostituido los ojos de ellos. Porque lo que los ojos representan es que lo que estamos recibiendo a través de los ojos es lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, lo que nuestros oídos escuchan es lo que estamos aprendiendo. Todo eso está siendo prostituido cuando nosotros estamos escuchando palabras en lugares que no está el Padre, que están contaminados. Y dice, tras los cuales los han prostituido para que se acuerden y cumplan todos mis mandamientos y sean kodeshim, sean santos, sagrados, apartados para su Elohim. Es lo único que él siempre quiso, que fuéramos unas personas apartadas para él, como aquellos levitas que él les puso en los sacerdotes, él le puso una corona en su turbante que decía apartados para Elohim. Él siempre quiso eso para todo el mundo, no solamente era para los levitas. Dice, yo soy Yud-Kei-Vay-Kei Elohaikem, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de Mitzrayim, para ser su Elohim, su Dios. Yo soy Yud-Kei-Vay-Kei Elohaikem, su Dios. Qué cosa hermosa, pero papá, porque nosotros hemos maltratado tanto su propia palabra sin saberlo. Y nosotros en este momento estamos buscando cómo ahora regresar a ese principio para entender cómo agradarle, cómo buscar, cómo hacer las cosas correctamente. Y él lo único que siempre quiso es que fuéramos esas personas llenas de esa santidad para poder él habitar en nosotros. Y nosotros pensando en como los bobos estos nos dicen, los bobos líderes religiosos, que estas leyes rígidas, que eso es Viejo Testamento, que eso es de judío, que eso ya no hay que hacerlo. Cuando aquí, en esta misma palabra, es que se conoce a nuestro Padre. Y nuestro Mesías nos dijo en Juan 17 precisamente, ¿qué es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Eso es la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos al Padre, estamos literalmente conociendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y cuando conocemos al Padre en esos 5 libros, obtenemos al Hijo, que es ese espíritu de sabiduría en nuestro interior. Pero vamos a frenar aquí, porque ya estamos entregando mucho por hoy. Así que mañana, si nuestro Padre así lo permite, seguimos con el 16. Y vamos entonces a ver quién está por aquí.
mi abuela preciosa, mami Rafi. Y tengo aquí a Anita preciosa, Ruth Judá, Shalom para ti también, bendiciones para mami Rafi y para Anita también. Rafael Guerra, bendiciones para ti también. Wilbera también, bendiciones para ti. Richard Rodríguez, tanto tiempo, 1000 bendiciones para ti. Y yo creo que aquí hubo un like que no vi la carita. Pero a ese like que entró con una carita de varón, le envío 1000 bendiciones también. Sammy Martínez, 1000 bendiciones. Gloria Sustache, bendiciones también para ti. Estel Dorado, bendiciones infinitas para ti, siempre preciosa. Ok, ya no veo más nadie por aquí. Es que veo un montón de ojitos detrás, pero no veo las caritas. Y vi que alguien entró con un like, vi la carita, pero no pude distinguir quién era. Así que vamos entonces aquí a cantar la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Y escuchen bien los versos de este tipo de alabanzas que el Padre entrega, porque son enseñanzas a su misma vez. Aquí están. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el temor se quiere apoderar del espíritu que habita en mi interior, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el cansancio quiere debilitar mi fuerza humana para yo progresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el enemigo me intenta distraer del mandamiento que quiero obedecer, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si algún humano me intenta confundir con palabras que no vienen de Elohim, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si mi pasado me viene a visitar para tentarme y así yo regresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial
ha derramado en mí. Y si el orgullo intenta entrar en mí para olvidarme de quien me trajo aquí, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si intenta amenazar contra mi vida, buscando intimidar con su poder, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Así que bendiciones para todos, y si nuestro Padre así lo permite, mañana estamos aquí más o menos a esa misma hora para seguir con ese capítulo 16 de Números. ¡Qué emoción! Bye.